Bien, hermanos, pues vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora. Esta es una fecha en la que el pueblo de Dios y los que seguimos a Jesucristo conmemoramos la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué sentido tiene esta conmemoración? ¿Qué sentido tiene esta conmemoración? Bueno, pues para nosotros, pues tiene mucho sentido. Así que lo voy a plantear en forma de una pregunta. ¿Por qué murió Jesús? ¿O por qué tuvo que morir Cristo? Bueno, en todo tiempo ha habido tratados o acuerdos para negociar o definir relaciones entre dos o más personas, aún entre dos o más países o naciones. En cada época ha existido diferencias en la forma en cómo se definen y establecen estos tratados o acuerdos. Pero en el pasado, estos tratados o acuerdos se conocían como pactos o pacto. Y era común finalizar estos pactos o sellar los pactos con un sacrificio. Y precisamente Cristo es el sacrificio del nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo. Así que con este conocimiento y pensamiento es que Cristo habla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 27 y 28, en donde la palabra de Dios dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Les dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús estaba inaugurando el nuevo pacto que Dios prometió en Jeremías capítulo 31, del 31 en adelante, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jesucristo estaba pensando en estas palabras, en esta promesa, en este nuevo pacto, cuando Él se dirige a sus discípulos, les da la copa y les dice que beban de ella, porque este es el nuevo pacto, dijo, en mi sangre. Ese nuevo pacto que Dios prometió, dice en el versículo 31, que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en los días que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No es el mismo pacto, no es la continuación de ese pacto. Hubo cambios que nosotros lo tenemos en el Nuevo Testamento. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Cuando el pueblo de Israel invalidó el pacto que Dios hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, ese pacto quedó invalidado. Cuando ellos no guardaron ese pacto quedó invalidado. Por eso es que Dios les dice que iba a hacer un nuevo pacto con ellos, un pacto con cambios significativos. En el versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La ley de Dios en el pacto que hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, esa ley fue escrita en piedras. Pero ahora la ley de Dios dice aquí que se escribirían en el corazón de las personas y en la mente de las personas. Y la promesa es que Él sería por Dios y los que estén dentro de este nuevo pacto serán su pueblo. Así que Jesús tenía en mente este nuevo pacto que Dios había prometido cuando Él habla en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. En el versículo, en el capítulo 22, en el versículo 19 y 20, también como leímos en Mateo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Esta copa, dice, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así nos dice la palabra de Dios. Este nuevo pacto es lo que se conoce en la teología como el pacto de gracia. Y este pacto de gracia es al que hemos sido llamados a entrar. Y Dios sigue llamando a todos aquellos que todavía están fuera. Y su llamado es que respondan positivamente. Más adelantito vamos a ver en qué consiste este llamado. Pero en el pasado, cuando los reyes salían a la batalla contra otras naciones para extender su territorio o sus territorios, el rey que salía vencedor para no destruir por completo a la nación, ofrecía un pacto o tratado imperial de vasallaje al rey vencido. En estos tratados, los emperadores o grandes reyes administraban su reino a través de tratados con vasallos o reyes menores que estaban bajo su autoridad. Así que las similitudes entre los pactos bíblicos y estos tratados nos dejan claro que en las Escrituras los pactos de Dios eran su principal manera de administrar los asuntos de su reino. Este pacto o estos pactos contenían 3 puntos principales. Primero, promesas. Segundo, condiciones.
Tercero, consecuencias. Sobre estos tres puntos principales se llevaba a cabo un tratado o un pacto. Respecto a las promesas, el rey vencedor ofrecía, por ejemplo, paz, ofrecía protección y buen trato al rey vencido y a su pueblo, a cambio o con la condición de aceptar estar al servicio del rey vencedor y de pagar impuestos. Esto entre otras condiciones. Si el rey vencido aceptaba los ofrecimientos y las condiciones, se establecían a continuación las consecuencias que vendrían para el rey vencido si no cumplía con las condiciones del pacto. Esa era la manera en la que desarrollaban los pactos de vasallaje. Esto es un ejemplo que nos ayuda a comprender de qué trata el nuevo pacto establecido por Dios en Cristo con los redimidos o los salvos. Así que esto nos ilustra muy bien cómo y en qué consiste este pacto. Y sobre esto, pues vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Porque Dios llama a establecer este pacto a todos los que quieran aceptar, a todos los que quieran entrar en ella. Entonces vamos a ver cuáles son los tres puntos principales de este nuevo pacto. En primer lugar, tenemos las promesas. ¿Cuáles son las promesas u ofrecimientos que Dios da a la humanidad? Bueno, la palabra de Dios dice que es la vida eterna. Tenemos muchos pasajes en los evangelios en donde Jesús habla sobre esta promesa u ofrecimiento para todas las personas. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes. Primero, Juan 3:16, un pasaje muy conocido por todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está el ofrecimiento? Donde dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Dios ofrece. Porque dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, otro ejemplo en Juan capítulo 3, versículo 36. Y más bien no son ejemplos, sino son pasajes donde Dios está ofreciendo esta vida eterna. Juan 3, 36 dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Él está ofreciendo vida eterna. Ahora, Juan capítulo 6, versículo 47. Juan 6, 47, donde la palabra de Dios dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Ese es el ofrecimiento que Dios hace a la humanidad, darle vida eterna. Y no hay mayor bendición, no hay mayor promesa, no hay mayor ofrecimiento que la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición?
En realidad, el pacto de gracia o el nuevo pacto es incondicional. Este nuevo pacto es incondicional. Sin embargo, pues nosotros le llamamos condiciones a dos aspectos muy importantes que son necesarios para poder ingresar o entrar a este pacto, que es el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe. Sin embargo, pues esto no son realmente condiciones como tal que pudiesen ponerse para el establecimiento de este pacto entre Dios y la persona, pero vamos a manejarlo de esta manera. Arrepentimiento y fe. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Esto es fe. Para que todo aquel que en él cree. Y entonces viene la promesa u ofrecimiento. No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere fe, creer, confiar en Jesucristo. Igual, siguiendo los versículos que vimos anteriormente, ahora en el 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree, el que tiene fe, el que confía en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el que no tiene fe, el que no confía en el Hijo, no verá la vida. Entonces, se requiere fe. También en Juan 6:47, donde dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez, Jesús dice, el que cree en mí, el que confía en mí, tiene vida eterna. Entonces, estas serían las dos únicas, si podríamos llamarle condiciones, estas serían las condiciones. Pero también, perdón, nada más mencioné la fe, ahora voy con el arrepentimiento. En Hechos 2:38, la palabra de Dios dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Arrepentíos o arrepiéntanse para que les venga el perdón de sus pecados. Ahora, pero Jesucristo también llamó al arrepentimiento en Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1:15, donde dice la palabra de Dios que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí encontramos las dos condiciones, arrepentimiento y fe. Arrepentíos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En Hechos capítulo 3, versículo 19, la palabra de Dios dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Ahí está el llamado al arrepentimiento y el llamado a tener fe. Ese es el llamado que Dios hace a toda la humanidad, a venir a Él
y entablar o establecer este pacto o aceptar, prácticamente sería aceptar este pacto, porque Dios es el que está, es el único que está en las condiciones de ofrecer un pacto con la humanidad, un pacto con los hombres. El ser humano no está en condiciones, solo Dios, y Él quiere hacerlo. Él quiso hacerlo, Él quiere hacerlo y seguirá llamando a los que quieran. Entonces, el llamado es: arrepiéntanse, crean en el Evangelio, conviértanse para que sean perdonados. Esa es la condición o las condiciones. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias o cuál sería la consecuencia? El contexto bíblico nos enseña que la consecuencia es la muerte, la consecuencia por incumplimiento, la consecuencia por deslealtad, la consecuencia por fallar en este pacto es la muerte. Bueno, ahora estarán preguntándose, entonces, ¿si se pierde la salvación? No, la salvación no se pierde. Entonces, ¿cómo es que va a venir la consecuencia de la muerte? Bueno, a eso vamos. La consecuencia del incumplimiento del pacto, decíamos entonces, es la muerte eterna. Sin embargo, esta consecuencia ya no la sufriremos nosotros, los que somos salvos, los que hemos aceptado ese pacto o entrar en ese pacto con el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro mediador, ya pagó tanto el precio por nuestro pecado antes de ser salvo y la consecuencia por nuestra deslealtad a Dios en el nuevo pacto. Por eso era necesario que Cristo muriera, para que nosotros realmente tuviésemos la bendición de ser salvos y de tener vida eterna. Cristo ya pagó el precio de nuestro pecado antes de ser salvos y la consecuencia por nuestra deslealtad a Dios en el nuevo pacto. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, donde la palabra de Dios dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo es nuestro mediador. Nosotros necesitábamos un mediador entre Dios, válgase la redundancia, y nosotros. No podíamos entrar a este pacto con Dios sin un mediador. Sin embargo, nosotros no fuimos quien proveyó este mediador. No estábamos en condiciones de proveer ese mediador y precisamente necesitábamos un mediador porque ni nosotros estábamos en la condición de poder sostener las condiciones de este pacto. Pero Dios fue quien proveyó ese mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y este mediador fue quien pagó nuestro pecado pasado y quien pagó nuestro pecado futuro, la deslealtad a este pacto.
Así que, hermanos, así de grande y bueno es Dios. Así de grande y bueno es Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos. Dios espera que nosotros continuemos la santificación de nuestra vida. Él nos ha hecho santos en Cristo Jesús y quiere que permanezcamos santos. Pero ustedes y yo sabemos que hemos fallado. Y en estas fallas que hemos tenido con el Señor, si no tuviéramos el mediador, que es Cristo, habríamos invalidado el pacto y recibiríamos la consecuencia. Pero gracias a Dios, quien Él nos ha provisto de todo, nos ha provisto a Cristo para que no tengamos que pasar por la muerte. Y dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo. Nos hizo aceptos en Cristo, en su amado. ¿Recuerdan cuando Jesús habla en el bautismo de Jesús? Este es mi Hijo amado y en quien yo me complazco. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Solamente en Cristo podemos tener redención por su sangre derramada en la cruz, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El apóstol Pablo entendía muy bien todo este asunto del nuevo pacto. Por eso es que irrumpe bendiciendo a Dios en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En esta magnitud, hermanos, hemos sido bendecidos, hemos sido beneficiados por Dios en Cristo Jesús, como dice Efesios también, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras que nosotros podamos hacer, para que nadie se gloríe. Además, nuestras obras son, dice la palabra de Dios, como trapos de inmundicia a los ojos de Dios, que no tienen ninguna validez. Solamente la obra de Cristo fue acepta por el Padre. Por eso, aunque hemos sido infieles en diferentes formas a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, ahora pues la reflexión y la invitación es: luchemos y procuremos ser leales y fieles a nuestro Dios y Señor y Salvador.
Y no nos conformemos, como la palabra de Dios dice, y no nos conformemos a este siglo. No nos amoldemos a este siglo. Revisemos nuestra vida. Si hay conductas, si hay prácticas que son moldes de este mundo, pues démonos a la tarea de desecharlo. No nos amoldemos, no nos hagamos, no hagamos nuestro, no practiquemos, no vivamos según el estilo de vida de este siglo, de este tiempo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Transformémonos, renovemos nuestra mente, renovemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, con los valores divinos, con los principios divinos, con las leyes divinas, para que tengamos las herramientas para comprobar día a día, asunto tras asunto, decisión tras decisión, cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de esa manera, ser leales, ser fieles a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él, no pasando por alto nada, sabiendo que nosotros habríamos de fallar y que muy probable seguiremos fallando de muchas formas, Él nos ha provisto a Cristo, quien es y ha hecho la obra completa, de manera que en el Evangelio, en la carta de Primera de Juan, el Señor nos dice en el capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, cuando los cometamos, cuando fallemos, cuando seamos desleales, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso restablece una vez más nuestra relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y nuestra relación sigue adelante. Por eso murió Cristo. Por eso tuvo que morir Cristo. Porque Él es el sacrificio para el nuevo pacto. Y quien garantiza que nosotros estemos en este nuevo pacto, que tendrá su cumplimiento pleno cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Pero por eso murió Cristo. Así que, hermanos, pues reflexionemos, analicemos nuestra vida, veamos cuánta seriedad le hemos dado a nuestra relación que tenemos con Dios. ¿Cómo estamos viviendo esta relación? ¿Qué estamos haciendo para que esta relación se fortalezca, crezca? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Con qué seriedad? ¿Con qué intensidad? Y en lo que nos demos cuenta que necesitamos tomar decisiones de corrección, pues hagámoslo, porque es para nuestro beneficio, pero también es para la gloria de Dios. Y si alguien que está escuchando este mensaje no ha entrado, no está dentro de este pacto, bueno, Dios sigue llamando, como leíamos en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, cuando le preguntaban al apóstol Pedro, ¿qué haremos? Y él les dijo, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, crean en el nombre de Jesucristo para perdón
de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero también, como leíamos en Hechos 3:19, o leemos, dice, así que arrepiéntanse y conviértanse. Ese es el llamado al arrepentimiento, a la conversión. Así que arrepiéntanse, conviértanse. Dios les está llamando. Dios está dando tiempo. Sigue siendo día de salvación para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Crean en el Hijo de Dios, crean en Jesucristo, confíen en Él, confíen en lo que Él ha hecho por ustedes, entréguenle su vida, renuncien a la maldad, renuncien al pecado y vuélvanse a Dios. Dios dice en otra parte de las Escrituras, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Así que este es el llamado, no esperes más, no esperes más, tu vida va a cambiar, tu vida va a tener sentido y además tienes la promesa de Dios de la vida eterna. Así que vuélvete a Dios, hazlo pronto, no te tardes, no sea que sea demasiado tarde. El virus del pecado no solamente es letal, es mortal y no hay vuelta atrás. Así que vuélvete a Dios. Y si tú quieres hacerlo en este momento, yo te invito para que hagas la siguiente oración. Hazlo en tu corazón, dirígete a Dios, yo solamente voy a guiarte. Así que si quieres hacer esta oración, puedes hacerlo, pero hazlo desde tu corazón. Dios de los cielos y de la tierra, te agradezco porque en esta hora tú me has hablado y me estás llamando a volverme a ti, a decidir arrepentirme de mi vida pasada, de mi maldad, a convertirme a ti, a poner mi fe en Jesucristo, a confiar en Él, en la obra que Él hizo en la cruz. Dios, en ese momento decido arrepentirme, decido volverme a ti, aceptar este llamado que me haces. Decido renunciar al pecado, a la maldad, al estilo de vida de pecado que he llevado hasta ahora. Decido confiar en Jesús como el único Salvador de mi alma y decido rendirme a Él y tomarle como mi Señor, entregarle mi vida para que Él sea mi dueño y me dirija el resto de tiempo que me des de vida en este mundo. Sálvame, Jesús. Por favor, sálvame. Gracias. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme hacer otra oración pidiendo al Señor que nos ayude a ser fieles y leales. Dios y Padre, en esta hora, después de meditar en tu palabra, podemos darnos cuenta todo el plan que tú hiciste, Señor, y que has desarrollado hasta ahora,
de una manera extraordinaria para darnos esta bendición de ser salvos en Cristo Jesús. Realmente no podemos entender plenamente, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. ¿Y por qué lo has hecho si somos indignos? Con razón el salmista decía, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Gracias porque nos has amado. Y no solamente, Señor, lo has dicho, lo has demostrado con la muerte de tu Hijo amado en la cruz para redimirnos. Ayúdanos, por favor, a luchar día tras día en nuestras vidas para serte fiel, para serte leales. Y perdónanos, Señor, porque hemos fallado. Muchas veces hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos. Pero ayúdanos. Que tu Espíritu, Señor, siga trabajando en nuestras vidas y siga dándonos la fortaleza, lo que necesitamos para serte fieles, para serte leales. Por favor, y muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu, que obras en nuestras vidas. Gracias, gracias. En tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.